Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Ángela Martínez y contamos con la maravillosa fortuna de tener a Elizabeth Corredor, quien nos va a contar hoy su historia. Tengo el privilegio de conocer de cerca un poco la historia de Eli, pero hoy está ella aquí con su valentía, porque esta es idea de Elizabeth. Sí, de hacerlo de esta manera para que ella les pueda contar un poco de su historia y también lo importante que es hablar para sanar. Bienvenida, Eli, a este podcast. Así es, Angelita, muchas gracias por seguir la iniciativa también, de alguna manera, frente a la idea de modificar la idea principal, pero materializando tu idea. Me gusta mucho y me siento muy agradecida por estos espacios en los cuales para mí también hablar es parte de sanar. Entonces, pues, cuando tú quieras. Bueno, mi niña, pues bienvenida. Sí, Eli, conozco tu historia y sé también lo transformador que ha sido para ti en quien eres hoy en día, pero me gustaría que a quien nos ve o nos escucha le cuentes un poco de esa historia que lleva también a esa transformación de Elizabeth, que para los que no sepan, hoy no somos dos en esta entrevista, somos tres. Eli está a punto de ser mamá de su primer bebé, de Salvador, pero también siento que todo este proceso de la maternidad también te lleva a un proceso de reconciliación con tu propia historia. Así que este espacio es tuyo, mi niña, cuando quieras, como quieras, bienvenidos a los dos. Bueno, si no, pues en principio, claramente, pues ha sido todo un proceso desde hace un par de años. Tengo 27 años como para dar contexto, pero más o menos desde mis 22 años, mi vida tuvo un antes y un después. Digamos que el antes venía en automático. Y desde mis 22 hacia acá ha sido un proceso de transformación, de sanación, de conocerme, perdonar, de perdonarme. Y todo parte porque en efecto, desde mis 22 años me entero que soy adoptada, pero me entero en un contexto un poco conflictivo emocionalmente, porque no me entero por mi familia, sino me entero por una tercera persona quien en principio pues tenía la idea de hacérmelo saber con ánimos de ofenderme, de herirme, y pues siento que de alguna manera desde que estaba en ese antes vivía en un victimismo. eh, en el cual pues decía, me hicieron, me dijeron, me miraron, y todo era muy personal para mí. Claramente desde ese estado, cuando yo me entero de esta situación, pues me impacta, ¿no? No creo que nadie esté preparado para, digamos, recibir una noticia de estas de una forma como tan drástica en la cual me enteré a través de una llamada, con insultos, invalidándome de forma despectiva, con palabras muy soeces. Claramente pues su intención no era solo que supiera, sino herirme. Y por supuesto que en su momento eso se logró, se ocasionó en mi ser una herida muy grande y de ahí hacia acá cambia la vida, ¿no? Entonces me cambió la vida emocionalmente, me cambió la vida en mi ámbito familiar. Yo me acuerdo que estaba terminando la universidad en último semestre y no, todo hacia atrás. Entré en una depresión, conocí la ansiedad, conocí la depresión, tuve pensamientos suicidas, claramente no me hallaba conmigo. Y entonces llegué al punto donde uno dice toqué fondo y toqué fondo fuertemente. em, y de ahí empieza todo un proceso de transformación. Que yo creo que si no pasó Eli, antes era... discúlpame. Tengo aquí una pregunta. Claro, Tú claro. te enteras de esta noticia, sí, sabemos que por lo que nos cuentas, pues las intenciones de la persona nunca fue como quiero que sepas la verdad, sino quiero dañarte quizás con esta verdad, sin entender quizás que esa verdad también iba a ser ese punto de transformación, pero lo crees en el momento en el que te enteras, No, dices sí. no, por supuesto. No, por supuesto que no. Como te mencionaba, venía en un papel de víctima desde hace muchos años. Yo creo que desde muy chiquita venía en el papel de que era una niña consentida, siempre he sido la niña de la casa, de mamá, de papá, pero a su vez en una etapa de victimismo en el cual pues mi mente no estaba intelectualmente para entender que todo hace parte de un proceso emocional, que incluso desde mis creencias, esto estaba planeado desde el momento en que mi alma quiso venir a este mundo terrenal y tal vez hasta yo misma lo habré elegido, Muy pero pues en ese posiblemente.
Entonces, claramente, pues me tomó mucho tiempo, meses, años, entender esto que hoy puedo digerir y eh, eso llegó para hacer un plan de transformación a mi vida. De lo que sí tengo certeza es que es el antes y el después, porque desperté después de eso. Fueron pues muchos años difíciles, tuve que enterarme muchas más cosas, los problemas no llegaron solo con esa noticia, sino llegaron noticias mucho más fuertes. La aceptación no me sentía de ningún lado, sentía que estaba en el lugar equivocado, pero tampoco si me iba a otro lado me sentía de ahí. Empecé a hacer ese proceso de transformación con el autoconocimiento y empecé a hablarme con amor, a entender, y con el tiempo fui perdonando persona por persona. Y claramente, pues no es de un papel de víctima, pero sí es de un papel de conciencia. Empecé a entender desde los zapatos de cada uno por qué las actuaciones de cada persona, incluso desde la persona que me dio la noticia. Hoy pienso en esa persona, de su existencia, su lugar de residencia, sé de todo, o sea, pues cosas, pero pienso en ella y pienso con agradecimiento, ¿sabes? Porque si eso no me hubiese pasado, no sería lo que soy hoy. Uno, y dos, no pensaría como pienso hoy y tal vez muchas cosas a mi vida no hubiesen llegado y creo que agradezco a Dios, a los ángeles, y a todas las constelaciones divinas, que todo pasara tal cual como pasó para hoy estar en donde estoy. A pesar de que no fue fácil, que miro hacia atrás, hago un proceso de introspección y digo, si tuviera que volverlo a vivir, no quisiera. No quisiera vivirlo porque siento que fue algo muy grande y que solo lo pasé con un milagro y es el milagro de la unión familiar. Y a través de eso está Dios y los ángeles siempre. Siempre he sido muy creyente de Dios y también de los ángeles, pero mi conexión divina se afianzó en realidad después de esa situación, porque fue cuando estaba en la oscuridad, cuando le pedía a Dios con mucha fe, con mucha devoción, sin saber qué iba a pasar. Mi familia estuvo por terminarse porque mis papás, a raíz de todos esos problemas, se querían separar. Somos una familia muy unida, muy unida, con muchos valores, pero a raíz de eso, pues muchas cosas se fracturaron en ese momento y eso para mí era tormentoso. Pero Dios obró y obró y Porque siempre sale a dije, la luz el tema de la adopción, ¿no? Elizabeth va, confronta a papá y a mamá, ¿qué pasa en este proceso también de enterarte? Pues 22 años, ¿no? Ya toda una vida de decir, las personas que creía, claro, que eran mi familia, que eran honestas conmigo, resulta que me escondían un gran secreto y es pues la adopción, ¿no? Pero ¿qué emerge ahí? ¿Cómo es esa confrontación, no? Porque también a lo que tú comentas es claro, ya Elizabeth lo ve desde el otro lado. Ya pasó quizás esa tormenta tan fuerte y logra verlo ahora y está ya en este proceso de entender que tenía un para qué, ¿sí? Que cumplía un propósito también álmico, pero pues también muchas veces esa tormenta, yo creo que cuando uno está en la tormenta uno cree, no sabe cómo va a salir de la tormenta. claro, no, estás en caos y estás nublado. Porque nace, bueno, todo nace pues de una persona dentro del núcleo familiar con la que no he tenido muy buena relación. Siento que de alguna manera esta persona ha visto como el hecho de que yo llegara a la vida de mi familia así como con un poco de conflicto. Y es esta persona quien hace el comentario, cuenta pues que sabía del secreto familiar, porque en realidad todos lo sabían menos yo, y pues todos como que lo guardan y bueno, se entera otra persona fuera del núcleo familiar, que es esta persona que me lo cuenta, y aprovecha un momento de ira y debilidad con un tema de una relación amorosa que ellos tenían ahí, ellas dos tenían ahí de por medio, y pues ella ve fácil desquitarse, llamarme, insultarme y contar. Y ahí empieza. Entonces ahí llega pues realmente la confrontación, que es mamá y papá. Y pues por mi cabeza nunca pasaba eso. O sea, yo decía, no, esto es de la Rosa de Guadalupe, de verdad. Sí, Pero claro. no creo que me vaya a pasar a mí, no creo. Yo creo que todo puede tener una explicación. Cuando en la explicación pues sale la verdad, empieza la confrontación, es que tienes que entender, es que escucha, por favor, mira, cálmate, y ahí pues sí,
entra el tema de contarme, pero como la noticia fue tan impactante de inmediato, entonces con el tiempo llegaron los detalles, con el tiempo pues se me fue contando algunas cosas, otras cosas como que se fueron omitiendo, otras cosas en la necesidad y el afán ansioso de querer saber de nuestro origen. Yo quería buscar y buscar y sí, encontré información, pero llegó un punto donde en el afán de buscar tanta información y no encontrar tal vez lo que esperaba y también de como anteponer un poco el rechazo biológico, sentí miedo y decidí no seguir buscando más y quedarme con lo que tenía, por miedo al rechazo. Y decidí cómo empezar a sanar eso. Insistí en saber más cosas, pero llegó un punto donde ya no podía saber más. Y en ese punto, mi parte emocional y mi creencia divina me hizo entender que si no avancé más en saber más cosas, es porque no estaba preparada para saberlo y Dios no quería que lo supiera. Entonces empecé a soltarlo y a decir que si no me iba a enterar nunca o no iba a saber eso que quería saber nunca, es porque no estaba preparada, o sea, porque ya no debía saber más y lo que ya sabía era suficiente para darle un resignificado. Entonces empieza el trabajo, primero el trabajo de perdonar a los más cercanos, de Ujú. perdonar de quien sentía la ira, de quien sentía la rabia, el agradecimiento de alguna manera, porque si no era así, tal vez no me entero, porque por amor, tal vez los míos no me hubiesen contado, maquillando la situación con protección o con qué necesidad. Pero eso también le ayudó a liberar a los míos todo eso que tenían reprimido. Y adicionalmente, pues ya cuando llega como esa calma emocional hacia ver a los que en algún momento sentí que no me querían o que me rechazaban y que por eso hicieron saber que las cosas eran así, empecé a verlos con más tranquilidad y con más amor, empecé a tratar de entender a esa mamá biológica. Y entonces Eso. me tomó mucho tiempo. Esa fue una parte muy difícil también porque me tomó mucho tiempo entender por qué. Porque yo en mi concepción y en mi círculo siempre he escuchado, ah, es que una mamá, pues uno espera cosas del papá, pero de la mamá. Y era la cargas a la mamá, ¿no? Porque mamá, no sé, te dan adopción, pero mira que acabas de decir algo muy bonito que parte de esta visión sistémica, ¿sí? Para quienes nos escuchan y quizás no saben qué es esta visión sistémica, que es todo lo transgeneracional, todo este árbol familiar, sí, los secretos de familia drenan mucho energéticamente. Sí, porque es mantener eso oculto, eso que no salga a la luz. Y la verdad siempre prevalece. La verdad tiene esta pulsión a salir a la luz en el momento en el que nuestra alma está preparada para recibir esa información. Quizás no eran Eli de 16 años que tenía que enterarse, era Eli de 22 años que necesitaba ese golpe para transformar y para tener herramientas que hoy las tiene, ¿no? Que se construyeron también a través del dolor, porque fue un evento sumamente doloroso a lo que nos cuentas. Bueno, y también a entender. Claro, ¿no? Todo lo que empieza a salir a la luz con lo que hablas del hecho de la mamá, ¿no? Con este sistema de creencias de que los padres se desentienden, pero mamá tiene esa responsabilidad. Pero aquí también hay algo que quiero compartirte, Eli. Eh, los padres siempre tienen la pulsión del amor, siempre este impulso del amor está latente. A veces ese impulso del amor puede ser, lo mejor que puedo hacer por mi hijo es abandonarlo. Y uno va a decir, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo es posible esto? Porque no tengo las herramientas para ser un padre o una madre, porque no sé cómo hacerlo y desde un acto profundo de amor lo puedo hacer, entendiendo que el alma elige hasta ese tipo de situaciones. ¿Sí? Es así. Así lo fui entendiendo con el tiempo porque en principio pues yo juzgaba, ¿no? Y yo juzgaba desde la posición de la víctima y me sentía muy víctima y me sentía muy sufrida y juzgaba desde la posición donde no era mamá. Entonces, con el tiempo, pues yo empecé a pensar mucho y yo decía, pero ¿por qué? O sea, empezando porque a mí. Y alguien en algún momento, Dios fue a través de personas que instrumentó como herramientas para llegarme, porque me pasaron muchas cosas después, pero cosas que uno solo creería, o sea, que uno puede entender y justificar desde la fe, desde la creencia divina.
Y en algún momento una persona me dice, pues hablando del tema, me dice, ¿y por qué a ti no? Y yo, ¿cómo así? Entonces, yo siempre me preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Pero por qué a mí? Y esa persona me decía, ¿pero por qué a ti no? O sea, ¿tú quién eres para que no te pasen cosas? ¿Y por qué a ti no? De pronto, ¿tú qué tienes que ya entiendes todo o que no entiendes esto? O sea, ¿por qué a ti no? Si Dios de pronto vio que en ti se necesitaba enseñar X cosa. Y empecé a transformar el pensamiento y empecé a pensar en esa mamá con el tiempo y yo decía, ¿y si me regaló porque su situación no era la mejor? Y en un amor infinito vio la oportunidad de que tuviera una mejor familia, de alguien que me vio con amor sin conocerme y sin tener por qué amarme, porque pues mis papás son maravillosos, o sea, son para mí lo mejor del mundo como familia, como papás. Y empecé a cambiar el chip, a ver las cosas un poco más hacia el lado positivo. Entonces empezó la víctima a desmoronarse porque ya no era tan víctima, sino más optimista. Entonces empecé a pensar, ¿y si me quiere? ¿Y si me piensa? Y bueno, entonces con el tiempo ya empiezan a contarme más detalles, detalles que de pronto me hacen entender que sí me quería. Y empiezo a llegar y llego hasta el lugar donde se supone que nací. Y como que eso me reavive, me reaviva muchas situaciones. Fuiste hasta el Pero lugar. sí, supe el lugar donde nací, muy lejos de acá donde yo vivo, fui hasta allá, pero eran emociones, nervios, sensaciones que de alguna manera yo sentía que en el fondo de mi corazón me decía que no tenía que saber más, que hasta ahí tenía que saber. Y ahí es cuando empiezo a soltarlo y empiezo a hablarle a esa mamá con respeto y empiezo a escribirle cartas porque empecé a afianzar esa conexión divina y yo creía que los ángeles de alguna manera nos iban a mantener conectados. Y no solo los ángeles, sino la conexión de sangre de alguna manera. Total. Y empecé a La escribirle. conexión álmica, mi niña, ¿sí? Porque mira qué bonito esto que dices de sabía que no necesitaba buscar más respuestas, pero también entendiendo esto que alguna vez tú y yo hablábamos, que el alma siempre sabe, Sí, que el alma siempre tiene esa respuesta, ¿sí? Siempre tiene esta sensación, no sé si la la tuviste durante tu intuición. vida, si esta pulsión de, no sé, quizás mi mamá será así es mi mamá, ¿sí? O estas preguntas o esta información que el alma muchas veces trae ahí esta información, solo que ¿qué pasa? La voz del alma no grita, ¿sí? La voz del alma es serena, es tranquila. Nuestro ego en esta versión que nos cuentas de la victimización y que se te empieza a desboronar, porque claro, la víctima es un rol, un papel que todos adquirimos en diferentes situaciones de nuestra vida, pero que también es para no asumir la responsabilidad quizás no de la situación, sino de cómo yo puedo usar eso para transformarme. Para transformar, correcto. ¿Cómo puedo de lo malo sacar algo bueno? Claro. Y finalmente ese es el mensaje después de todo, pero no me quiero adelantar hasta el No, no final. nos adelantemos. Mirar la Regresemos idea. vas al lugar, dices, ya no Ah, quiero buscar más respuestas. bueno, pues imagínate que alguna vez en un trabajo que estuve, no en el trabajo actual, pues yo tenía mucho conflicto con este tema porque estaba en el trance como de aceptar con amor por el simple hecho de querer soltar esa situación que ya no estaba bajo mi control. Y llega una persona, era atención al público, bueno, al usuario, y con un problema súper grande, era algo como de un problema con sus hijos adoptivos y yo ya había terminado mi horario y yo sentí como que debía atenderla. Y cuando yo la estoy atendiendo, ella empieza a contarme, no, es que mis hijos son adoptados y yo estoy pasando X situación y como que me engancha la historia. Y entonces, bueno, ahí terminé colaborándole con lo que necesitaba y al final ella me dice, o sea, yo siento que era un ángel, o sea, no sé si la historia era real o no, yo siento que era un ángel, porque al final ella, súper agradecida, con los ojos aguados, me dice, no tengo cómo pagarte este favor, pero puedo hacer algo por ti. Y entonces, yo, pues no había necesidad. Y me dice, hazme una pregunta, la pregunta que tú quieras, pregúntame lo que tú quieras, que yo te lo voy a responder. Y yo, Dios mío, ya empecé a temblar. Ese tema, pues para mí en ese momento era muy sensible, medio lo mencionaba, lloraba, empezaba la tembladera.
no quiero preguntar cosas del futuro ni nada de esas cosas porque no me interesan, sino de ella. Siempre quise saber de ella. Y entonces le pregunté así textual, le dije, ¿ella me quiere o ella me quiso? Y esa mujer empieza como prosa a regarse y me dice, ella te ama y ella hizo muchas cosas desde pues el amor, pero pues tuvo mucho miedo, pero te pide que no la juzgues, que la perdones, que donde quiera que estés, siempre te va a amar. Yo empecé a llorar atacada y yo, Dios mío, ¿esto qué es? O sea, yo sabía que era Dios, pero no sabía cómo digerir lo que me estaba sucediendo. Y así, Eli, y en estas cartas que le hacías a tu madre biológica, ¿recibías alguna respuesta o sentías alguna respuesta a la hora de escribir? no lo sentía, pero sí sentía que quería expresarle como en lo más profundo de mí. Incluso siento que tuve unos episodios en los cuales como que la conexión era tanta que en algún momento, por ejemplo, estaba durmiendo un día y yo empecé a sentir que me consentían la cara y mi mano estaba así y se entrelazaba con otra mano. Cuando abría los ojos no había nadie, nadie, pero yo no, en vez de sentir miedo, sentía paz y con los ojos cerrados visualizaba un rostro. Y en muchos sueños siempre vi el mismo rostro. Entonces siempre pensé y sigo pensando que es el rostro de ella de alguna manera pronunciándose porque en otro momento, en otra eventualidad, quizás hubiese sentido miedo. Es como cuando alguien de la familia, no sé, va a fallecer y dicen qué pena, pero si viene y visita su propia casa, la familia lo siente con amor, no lo siente con miedo. O después de fallecer dicen, lo sentí, no lo sentí con miedo, lo sentí con amor. Así me pasó. Viva o muerta, no sé, con certeza no lo sé, pero siempre he pensado que es ella. Entonces yo creo que no Confía en han habido él. respuestas como tal, tan concretamente, pero sí ha creado un vínculo mayor. Y entonces, por ejemplo, cuando salí en embarazo, eh, bueno, fue todo un proceso porque yo recuerdo mucho que antes de quedar en embarazo, algún día yo hablaba con Dios con las manos en el vientre y hablaba con la Virgen y les decía, eh, cuando ustedes quieran, será. Mi vientre está listo para recibir una nueva vida, pero si tengo que esperar y sanar más, lo voy a hacer. ¿Por qué? Lo decía porque después de enterarme y después de sentir que sané mucho ese tema, sentí que quería ser mamá, pero Ok. a la vez el miedo natural de, ay, no, yo todavía estoy muy joven, tengo que viajar, tengo que trabajar. Y a pesar de que fue un embarazo que llegó sin estar planeado, Sí, estaba eh, planeado el alma, o sea, con esto que me acabas de contar, o sea, mira lo que... pero en los de mi bebé sí estaban ya. No, y mira eso tan bonito de... Aquí son varias cosas, ¿no? Uno, ver cómo esa almita ya tenía esta información, ¿sí? También tu útero se estaba preparando para recibir a ese bebé de este es hogar en el momento en el que ustedes lo decidan. Y lo bonito y lo maravilloso de entender, por ejemplo, esto, Eli, de que hay conexiones que no se pueden romper, ¿sí? Como esa conexión o ese rostro o estos sueños que veías, esta presencia que sentías acompañándote y que esto que hablábamos, el alma siempre lo sabe. Y el alma Siempre lo siempre lo siente, ¿sí? Y este rostro que para ti te es familiar, porque claro, es sentir aquello que a ti te genere paz, armonía, tranquilidad, también es un sentir de la energía, ¿no? Si algo a ti te genera miedo o angustia, yo ahí diría, hay que prestarle atención a eso porque no es quizás una frecuencia, normal. claro, de amor, de sanación, pero es ver también cómo esa mamá, y es que esto es importante también que nuestros oyentes lo sepan desde este tema sistémico de papá y mamá son una base súper importante en nuestra vida, ¿sí? Hablándolo biológicamente, papá y mamá para quienes también tienen una historia igual a la tuya de adopción, sus padres de crianza también, sus almas eligieron esos hijos, ¿sí? Solo que tienen la fortuna de tener dos padres y dos madres y hacen parte de su sistema y hacen parte de su historia de vida, independientemente que no los conozcan o no los hayan conocido. Y es entender esto, que claro, ¿cómo los puedes conocer? A través de ti, conociéndote a ti, porque esa información de ellos también está en ti.
y cómo puedes también quizás empezar a hacerlo diferente cuando tú dices, esto me gusta de mí, esto quisiera mejorarlo, esto quisiera trabajarlo, esto. Ahí, por ejemplo, cuando tú rompiste esta máscara de la víctima para hacerte cargo de ese dolor, ahí también empezó ese proceso de sanación. Y ahora ya empieza después con el hecho de quedar en embarazo y cómo Sí, porque tu alma lo llega sabía la Navidad. inconscientemente. Y yo siento que fueron años, años de mucho trabajo y yo no quiero caer en el ego intelectual de decir, ay, no, ya sanamos, ya somos perfectos, porque todos los días duele algo. O sea, a veces uno recuerda y duele y en algún momento te mencionaba que hablarlo me ha ayudado mucho porque entendí que yo no hablaba de lo que me dolía. Yo tiendo a reprimir un poco mis emociones, a no mostrarme frágil delante de las personas, pero entendí que tocar ese tema para mí era demasiado sensible, pero luego comprendí que hablar de ese tema, claramente uno tiene que ser selectivo en los escenarios, en las personas. Y al hablarlo con las personas que yo elegía, ya no lloraba como lloraba antes, ya no dolía como dolía antes, ya podía verlo con amor y sentirlo con amor, porque es que antes yo lo sentía con represión, rabia, cuestionamientos. Y empecé a adoptar un pensamiento muy bonito que es el que yo le digo a veces a mis cercanos. A mi amor, por ejemplo, yo le digo, a los padres no se juzgan, no se juzgan. Y definitivamente en este mundo llegamos con un plan y nosotros escogemos a los padres. Y aunque no nos parezcan muchas cosas, no se juzgan. Y aunque no hayan sido los mejores papás o mamás, no se juzgan. Porque, pues digamos que a él se lo digo mucho y yo le digo, porque ellos también fueron jóvenes. Y uno a veces en la juventud tiende a vivir al límite. Entonces, tal vez no todos y tal vez no de la misma manera, pero sí tenemos una vida un poco con una mente más abierta que cuando se es padre, que ya se piensa un poquito más en la consecuencia más que en la acción. Siendo jóvenes pensamos en, ay, ¿qué va a pasar? Yo lo hago y ya. Y lo hice y no pasó nada. Pero así pasa y muchas veces en esa vida como tan desenfrenada, pues hay mujeres que quedan en embarazo o se cometen errores siendo mamás o bueno, en fin, pero no se pueden juzgar. No se pueden juzgar porque seguramente si yo tuviese 50 años y yo supiese en este momento que a mis 50 años me iba a pesar tanto haber decidido esto a mis 20, pues yo no lo hago. Ujú. ¿Sí? Y suficiente con el karma que estoy viviendo yo misma para que tú como hijo o hija me lo estés restregando todo el tiempo. Entonces llegó ese punto donde empecé a aceptar a mi mamá biológica y empecé a verla con amor y resignifiqué su figura materna en mi vida y empecé a entender que quizás lo hizo por amor o que quizás no, no sé, pero que lo hizo y que hacerlo me conllevó a este punto en el que estamos hoy. Y si ella no lo hubiese hecho, quizás sería un alma dormida en el mundo terrenal, o quizás ya no tuviese vida, o bueno, no sé, me hubiesen pasado cosas todavía peores que son las que por ahí pasan y uno escucha, en fin, suposiciones. Pero Ya. luego llega el de aceptar a ese padre, porque yo trabajé mucho en esa madre, pero yo solo tenía un papá y es mi papá. Y luego entendí que así no me gustara y así no quisiera, pues también hay una figura paterna a la que hay que vincular. Y entonces empiezo a ver todos mis comportamientos y entonces siempre tiendo a ser un alma o una persona trabajadora, que quiero hacer todo por mí misma, que me creo capaz de todo, proveedora. Y entonces empiezo a entender que tengo mucho de ese papá. Y a ese papá lo estoy desconociendo o lo estaba desconociendo y empecé a tener esa cercanía que también me costó mucho porque trabajé siempre mucho en cuestionar a mamá, 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 cuestionar a mamá, mamá, pero y a papá. Entonces luego viene ese trabajo de reconocer esa figura paterna que aunque no nos parezca existe y que aunque no creamos y parezca chiste, pues se necesita de los dos para existir. Entonces ya viene esa parte de aceptar a ese papá y ya pasa el tiempo y ya siento que puedo afrontar esas situaciones, esas emociones, hablarlas sin que me duelan tanto y resignificarlas, ¿sabes? Entonces empecé a entender que todo era un propósito del alma y que Dios entendí esto y para mí estas palabras son sagradas y cuando mis amigas más cercanas están en problemas y están en crisis, una persona me cuenta algo que está pasando, yo le digo, yo sé que es difícil, no lo voy a invalidar, pero
Dios sabe que estás preparado para hacerlo, para vivirlo, y si no, no te lo daría, no te lo daría. Y ahí se explican muchas cosas que pasan alrededor de nosotros día a día. Tragedias, pérdidas, decepciones. Pero si Dios no supiera que estábamos listos para vivirlo, pues no nos lo da. Claramente tú lo dijiste hace un rato. Elizabeth de 16 años tal vez no lo hubiera asumido. En mi afán y rebeldía y en mi generación, no sé, un suicidio, no Posiblemente. sé, otras situaciones, pero definitivamente tenía que ser a los 22, no a los 24, ni a los 21, ni a los 13, ni a los 15. Si yo retrocedo a esa edad tan joven, pues yo era muy inmadura. Y eran las herramientas que había para en ese momento, no tenía más. Eran las herramientas que tenías en ese momento, porque también se une a esto que decías Ujú. ahorita de los padres, y es entender que, claro, muchas veces desde este rol de hijos creemos que los podemos juzgar, pero sin comprender que ellos dieron lo mejor con las herramientas que tenían en ese momento. No sabían hacerlo distinto. ¿Sí? No tenían una forma para hacerlo distinto. Y también cuando tú lo integras a ti, a esas versiones y miras al pasado y dices, es que esa versión del pasado no sabía hacerlo distinto. La versión del pasado no tiene las herramientas de Elizabeth hoy de 27 años. ¿Sí? Y algo que me parece supremamente importante resaltar es que sanar no significa que deje de doler. Total, eso sí es sagrado, Angelita, porque hay días que duelen y hay situaciones que como que te despiertan el sentimiento. Por ejemplo, yo me volví muy sensible con todas las situaciones que involucran escenas de mamá con hijos. Y entonces yo podría ser la más ruda, pero llegaba a ver una película donde pasaba algo con la mamá y el reencuentro y ¡fum! A llorar, porque claramente hay una herida, pero pues es normal, es una herida que pues está sanando y que quizás siempre va a estar ahí, solo hay que darle el manejo. Pero también entendí que sanar no es que deje de doler, sino es aprender a llevar esa situación contigo. Y bueno, y así pasó mucho tiempo más y me fui enterando de otras cosas y muchas veces yo digo, Dios, si tú me tienes lista para yo saber de pronto eso que en algún momento estuve buscando, estoy lista, creo estar lista. Pero si no, está bien y empecé a trabajar más en la gratitud. Y Okay. después de todo eso, entendí, algún día me fui y me tatué una palabra que es un, como mi eje principal después de todo y es la resiliencia. Y yo siempre digo, todos los seres humanos terminamos siendo resilientes después de pasar una crisis. Y la crisis es necesaria o el caos es necesario para, para evolucionar. Sin crisis, sin Totalmente. caos, no hay evolución. De esta manera como que fui resignificando todo y fui dándole un sentido a lo mal. Y siempre soy de las que dice, de lo malo algo bueno queda. Por más malo que sea algo, algo bueno viene a enseñarte. Y cuando estás en crisis y estás tocando fondo no lo ves porque estás nublado, pero llegará el tiempo en el que lo entenderás. Todo depende cómo tú lo veas. Y bueno, pasa esta situación, eh, empiezo a trabajar ya con esa concepción de resiliencia en la gratitud. Eternamente agradecida por lo que me pasó, eternamente agradecida por las herramientas que obtuve después de esta situación, eternamente agradecida por mi núcleo familiar, eternamente agradecida por el milagro de la unión familiar. Siempre me lo he repetido, es la unión familiar lo que logró pues sobrepasar todo esto, porque fue con mamá y con papá con quien yo siento que pude. Y esto fue a lo que me envió esa mamá en ese momento, o ese papá, no sé. Pero el haber llegado acá es gracias a ellos. Entonces, empecé a ver con amor y gratitud todo, absolutamente todo ese tema. Y le diste ese lugar a Y, ese papá. y le di, sí, le di. eh, Tal vez no le doy soy sincera, no le doy como la misma representatividad que a esa mamá. Siento que el vínculo con mamá es mucho más fuerte. No sabría explicarte ni el por qué, pero tampoco desconozco esa figura. Y también muchas veces he orado, por ejemplo, en un cumpleaños. Bueno, esto es muy random. Cada que yo cumplía años, antes de saber todo, cada que yo cumplía años, no me generaba alegría cumplir años. Entonces yo estaba en el colegio y como 15 días, yo cumplo el 15 de junio, como empezaba junio más o menos, y me Ujú. entraba una nostalgia todos estos días, un sentimiento, una lloradera porque sí, porque no, por si de pronto. Y yo nunca entendí eso, nunca lo entendí y mis más cercanos siempre era como, ¿pero por qué?
pero yo siento que era el alma en su pleno conocimiento, entendiendo que cada año, en ese tiempo, se reavivaban muchas emociones. Entonces, cada año en esas situaciones estaba mamá pensando X cosa, o mamá estaba en conflicto emocional, o papá, bueno. Y entonces cuando ya luego salgo del caos emocional, empecé también a darle sentido a ese tipo de cosas que pasaban desde mucho tiempo atrás, que el alma o el subconsciente me lo decía y lo sabía. Y empecé a darle entonces otro sentido a los cumpleaños. Yo soy de alguien que no se emociona con el cumpleaños, pero supongo que el origen es ese. Pero empecé a cambiar esa tendencia de querer estar triste el día del cumpleaños, de estar introvertida el día del cumpleaños, y por el contrario agradecer. Y empecé a decir, más o menos hace 27 años para estas fechas, mamá estaba tomando la decisión para que yo estuviera hoy acá. Ok, qué Y así bonito. sucesivamente. Porque es ese resignificar, ¿no? Muy posiblemente si Eli es inconsciente, sostenía esa memoria del nacimiento, que lo que hacemos al celebrar nuestro cumpleaños es honrar ese nacimiento, ¿sí? Y se tocaba ese dolor que estaba en el inconsciente, porque nuestro inconsciente guarda alrededor del 95% de información. Y hay una partecita que se llama supraconsciente que también trae esa información que trae el alma, ¿no? Pero creo que también es importante ver, claro, el alma siempre lo sabe. Había algo ahí de toda esa tristeza y toda esa nostalgia que decías lloro porque sí, lloro porque no, alrededor de los cumpleaños, porque también es como todo este momento de dolor que aunque la bebé no lo recuerde, de manera consciente está impreso en tu inconsciente. Y Sí, es ahora esta total, oportunidad lo también de que guardas. cada cumpleaños lo resignifiques, claro, lo guardas, y que cada cumpleaños digas, ok, voy a volver a nacer y ahora conscientemente quiero literal, resignificar ese nacimiento. ¿Cómo quieres que sea tu nacimiento, no? Quiero nacer rodeada de amor, de flores, de alegría y es celebrar esa vida porque cada año es un nuevo nacimiento. Muy posiblemente este cumpleaños también lo celebre la versión mamá de él, Sí, que esperamos que seguramente ya sí. Salvador esté en este plano En físico. este mundo terrenal, sí, Total. así es. Y bueno, y así pasó, Angelita. Ya luego, yo siempre que empecé a soltarlo, que Dios te dice como, ok, ya estás lista para esto, mi reina, entonces ahora viene lo siguiente, y así sucesivamente. Y pospongo el tema de ser mamá, de ser mamá, de ser mamá. Digo, es un anhelo, se vuelve un anhelo, pero más a mediano plazo. Pero es que no es cuando queramos. Entonces, llega esta nueva prueba que fue muy difícil también, porque a pesar de que mi anhelo era querer ser mamá, yo sentía que no estaba lista para ser mamá. Entonces, cuando me entero de la noticia, me da muy duro porque venía una relación muy larga, muy estable y no fue ahí. Y fue en esta nueva relación con una persona con la que no sabía si nos íbamos a entender, en una situación tan compleja como es estar en embarazo, que yo le digo a mis más cercanos, es que hasta la mamá que está anhelando y planeando ya ser mamá, ver un positivo, eso es, Dios mío, estoy dando vida, es que es de la vida. Y entonces me dio muy duro y empiezo a choquearme mucho. Ahí es cuando te conozco, cuando empezamos como a tener nuestros encuentros y también me ayudas a sanar y a entender muchas cosas que agradezco mucho porque sí fuiste también un instrumento y una herramienta para resignificar, para entender, para pasar páginas y empiezo a meterme en este rol que también me choquea mucho porque vuelve nuevamente la víctima. Y entonces empiezan los conflictos con la pareja, y es que tú me haces, y es que yo estoy embarazada, y es que, pero ¿por qué me haces sufrir? Y luego empieza el papel de no me siento en mi círculo porque ya no puedo hacer los planes que hacía con mis amigos porque ellos no me entenderían, estoy embarazada. ¿Sí? Y porque mis amigos no cambian el plan y se ajustan a mí. Y entonces ya luego empieza este trabajo tan grande porque que sí me costó, pero pues más rápido que la prueba anterior. Pero ahí voy trabajándolo todavía y se lo he dicho muchas veces a mi mejor amiga y es que cada quien está en su mundo. O sea, nadie tiene por qué cambiar su mundo para ajustarse a tu mundo, a mi mundo. Y entonces empecé a dejar de sentir que todo era personal, porque así estaba trabajando mi mente, como de, van a salir a correr, pero yo el primer trimestre no puedo correr, ¿por qué no? Eso no haría una, yo no lo haría, si yo fuera amiga cambiaría el plan,
¿sí? Ok. Pero entonces ya luego yo decía, "¿Pero ¿por qué mis amigos si tienen esos hábitos, por qué tendrían que dejar de hacerlo solo por mí? Y entonces quien está mal soy yo". Y así empezamos como a replantearnos y empieza este trabajo de entender que hay muchas cosas que a pesar de que el alma ya las planeó, el camino también surgen unas nuevas que no están planeadas. Y es Ujú. darle a entender a mi bebé de la gestación que a pesar de que no estaba esperado para este momento, no quiere decir que no sea un bebé amado. O Y a más bien no entender también estaba a mi pareja planeado, desde pero sí muchos ámbitos. esperado. También, sí. Depende Sí, ahí de la sí, perspectiva. No lo sí, teníamos planeado, sí, no lo estabas planeando conscientemente, pero el alma lo sabía, porque el alma antes de que, sí, o sea, esta almita en este plano espiritual, así como tú lo dices en algún momento que el alma elige a los padres totalmente, y en algún momento nosotras lo hablábamos, y es esta almita que elige a esa mamá que es Elizabeth y elige a ese papá que también están hasta en ese momento iniciando ese vínculo. Sus almas aceptaron tiempo atrás ser padres de Salvador y entender que él también cumple una misión en la vida de los dos. No era en esta relación anterior, ¿sí? Estable de total. muchos años, donde quizás en algún momento se proyectaron a futuro. Y no hubo caos. O sea, partimos de que en serio a veces el caos se necesita para la evolución. Y El caos es necesario para sí, no. evolucionar. Cuando llega el tema de Salvador y aceptarlo de parte y parte, o sea, felices, sí, porque no vamos a decir que, ay, no, pero entramos en el caos nuevamente porque es como que, oye, toma conciencia, van a traer una vida al mundo, hay que ser responsables, ustedes siempre habían querido ser padres, Dios les concedió ese anhelo en estas condiciones, pero les concedió ese anhelo y entonces empieza ese plan nuevamente de caos porque Salvador de alguna manera llega a reorganizar muchas cosas en la vida de los dos. Especialmente yo creo y siento que él y su papá tienen mucha conexión, pero yo veo a su papá antes de ser o de tener la existencia de Salvador y ahora, y esto es otro mundo. Y la abuelita paterna de Salvador me dice, es Salvador. Y mucha gente nos dice, ¿por qué Salvador? Porque le salvó la vida al papá, a la mamá, a la pareja, a la relación. Y yo no, claro que no, porque en su momento cuando buscamos el nombre de niña y de niño, hicimos la revelación, acordamos el día antes de la revelación, siempre habíamos creído que era una niña y teníamos un nombre, pero el del niño quedó hasta el día antes de la revelación y lo escogimos solo porque nos gustó. Pero luego entendíamos muchas cosas con Salvador y nos llegaban mensajes así tan de la nada de personas como de, "Ah, oye, si te das cuenta que Salvador te salvó con esto, Salvador vino a ayudarte a ti, papá, con esto, o a ti, mamá, con esto, o Salvador resignificó algo en su relación". Y entonces empezamos a entender que ahí está. Para mí siempre los nombres van ligados un poco con las personalidades, Y pero con la cuando lo misión del alma. Aquí te puedo decir, así, el alma de Salvador la eligió. Tiene este camino marcado, te lo pongo así como ejemplo. Yo me llamo Ángela y hay gente que cree que me cambié el nombre o que me puse el nombre por el don con los ángeles, ¿no? Y yo le pregunto la historia a mi papá y a mi mamá, y mi papá es el que me pone el nombre, y mi papá dice, no, yo solo la cogí en los brazos, la miré y dije, parece un angelito, ya, dije, llamémosla Ángela. Y ahí es como, claro, ese nombre, en nombre de cada persona, viene conectado también con esa misión de vida, porque todos diría sí. traemos una misión, un propósito, ¿sí? Y no tiene que ser el propósito de, no sé, X, sino de que esa luz, esa sonrisa, el solo hecho de la existencia, de nuestra existencia, ya cumple un propósito. Eli, yo tengo una pregunta para ti. Como todo este Claro. tema del embarazo de Salvador, toca esas memorias de la adopción, ligadas a la maternidad. Porque sí, porque entra ese desespero. Bueno, muchas veces he escuchado y creo que sí resulta ser cierto que cuando eres papá o mamá, eh, en tu infinito amor, tú quieres dar lo que a ti te faltó y hasta más. Entonces yo decía, y lo resignificamos porque de pronto el papá de Salvador tuvo ausencia de la figura paterna y a pesar de que tuvo su figura materna, también hubo un tema de ausencia en su compañía. Y él pues eso le llevó hasta el día de grande, pues muchos vacíos.
Y entonces siempre decíamos, Salvador tiene que entender que desde el momento cero tiene su mamá, y no solo su mamá biológica y su papá biológica, sino tienen a su mamá y su papá en compañía permanente y de calidad. Entonces yo empezaba a decir, es que yo quiero darle a mi hijo lo que a mí no me dieron. Yo quiero lactar a mi hijo, es muy importante para mí poder tener esa conexión con mi hijo. Y le digo, hijo, y le hablo. Y es una cosa que hasta maduras, o sea, a mí me sorprende porque muchas veces cuando tenía muchos conflictos con su papá al principio, yo le decía, amor, o sea, yo sé que en este momento no nos estamos entendiendo, yo no sé qué va a pasar más adelante, pero yo quiero que entiendas que tienes a tu papá y es un buen hombre y es una buena persona. Así entre él y yo las cosas no estén funcionando en este momento y tal vez no vayan a funcionar, pero es una buena persona. Pero porque quería resignificar eso que a mí tal vez me faltó en ese momento de mi gestación. Ujú. Y era muy chocante y muy difícil también porque en el plan del embarazo las hormonas están al tope, pero darle a entender que tenía un papá de calidad, un papá presente, a pesar de que entre los dos las cosas no estuvieran funcionando de la mejor manera en ese momento. Y siempre era pensando en esa Elizabeth bebé, ¿sí? Como o gestada. Ujú. Entonces yo decía, no, o sea, si a mí de pronto me hubiesen hablado con este amor en el vientre, de pronto desde más chiquita hubiese entendido las cosas, no lo sé, pero siempre con ese cuadro de comparación hacia atrás. Y con el tiempo siempre ha sido así y gracias a Dios la relación ha mejorado demasiado, pero siempre decimos, Salvador va a tener los papás que nosotros no tuvimos, ¿sí? Y a pesar de que yo sí lo tuve con mis papás actuales, eh, pues es de pronto incoherente decirte que por naturaleza uno no tiene ese vínculo con su biología, ¿no? O sea, tú quieres saber tu origen, tú tienes unas raíces y es lo que siempre hemos querido entender con Salvador y asimismo en el trabajo de mi gestación es como, hijo, estas emociones son de tu mamá, estoy triste en este momento, pero es mi emoción. Te pido que la sueltes si la tomaste, que no reprimas la emoción, que no sientas nada por esta persona. Esto es pasajero, no es bueno, no es malo, es una emoción. Y tener que explicar desde la conciencia, como que uno se hace más consciente y como que cada vez siento que tengo que ser más consciente por mi bebé porque quiero como enmendar con él todo lo que pasó de mí hacia atrás, que él no repita nada, que él rompa el patrón, que él rompa el ciclo, que no lleve cargas que no son suyas, que no tenga que sanar eso que de pronto él no dañó. Y aunque eso es imposible de decir, no, te reseteo y te traigo en ceros, porque Porque el alma no ya había. trae información. Entonces, al menos aliviar un poco todo eso que de pronto muchas veces nosotros traemos. Sí. Y en ese paso también todo se ha resignificado. El trabajo de mi mamá, diciéndome cómo hacer esto, cómo ser mamá, también es algo como muy nuevo para las dos. Y de esta manera yo siento que Salvador es una respuesta a muchas oraciones pedidas a Dios desde hace mucho tiempo. O sea, yo creo que Dios me preparó para que fuera ahora y no antes y con esta pareja y no en otro momento. Y tuvo que pasar el caos para valorar a mi bebé y tuvimos que tocar el fondo en la relación para entender qué estábamos haciendo y el significado de la vida de Salvador en nuestras vidas. Entonces ahí otra vez vuelve lo mismo, era necesario el caos en ese momento y yo estoy segura que más adelante Dios pondrá otro caos, otra prueba, pero ¿cómo estoy lista para entenderlo? Y ahora el papá de Salvador siempre ha dicho algo muy bonito y él me dice, no es ver para creer, es creer para ver. Y eso para mí es muy importante porque yo digo, si tú tienes fe, todo se puede Totalmente. presentar Eli, desde y un en Dios. esta fe, ¿cómo ves y percibes tú la asistencia de tus ángeles en todo este proceso? Para mí el tema angelical es una cosa, yo no sé, o sea, es una divinidad, una perfección. Empiezo a tener esta conexión con los ángeles cada vez más afianzada. Luego llego contigo, quedo matada con la terapia, con los mensajes, con absolutamente todo. Empiezo a leer cosas muy relacionadas y me veo muy interesada por este tema. Pero aparte de querer tener el conocimiento, empiezan a pasarme cosas. Como por ejemplo lo que te contaba esta señora que llegó y me dijo, pregúntame lo que quieras.
Sí, eso es algo que tú dices, ¿cómo? Entre otras tantas cosas y personas. Entonces, mis amigas también son un círculo muy grande que a través de ellas yo siento que los ángeles también muchas veces se pronuncian. Cuando quedamos en embarazo, pues como que era como caótico la noticia, pero también emocionante. Y empiezan las mariposas blancas en la puerta de la casa y yo no, son Ok. los números, empiezan a pasar cosas que tú dices, pero ¿cómo? O sea, no. Y casualmente te contaba que el día de ayer, bueno, pues Salvador ya está por nacer, le falta muy poco, si Dios lo permite, pero yo le pedí a mi mejor amiga que fuese la madrina de Salvador. Y esto ha sido un episodio muy bonito porque yo con ella he tenido mucha afinidad y nunca hemos entendido el por qué. No porque sea mi mejor amiga, sino es una afinidad increíble. Yo tengo sobre ella como una intención de protección. Yo le digo, yo creo que en otra vida fui tu mamá. Totalmente. Eso es un encuentro de almas. Total. Un amor infinito, una necesidad de protegerla. Entonces, cuando yo le digo y le hago la propuesta con un video para que sea la madrina, ella llora emocionada. Y yo digo, qué bonito, porque yo siento que alguien quiere a mi hijo demasiado y lo quiere con sinceridad. Y mi mamá me dice, el que quiere a mi hijo es bienvenido. Y literal. Entonces, bueno, empieza este papel y hace un par de días, pues yo siento que trabajé toda la gestación para tener un parto natural. Es lo que yo quería, yo, pero tal vez Dios no. Y entonces hace un par de días nos dicen que es muy posible que no va a ser natural, sino cesárea, porque Salvador no se acomodó hacia abajo y quedó sentadito y entra mi crisis emocional. Y yo no, pero ¿por qué? Si yo no quería, yo no quería, claramente pasando por encima pues de las cosas de Dios. Ujú. Y entonces entré en crisis, lloré, lloré, no quise hablar con nadie. El papá de Salvador me decía, amor, ¿pero qué pasa? Y yo, no, pues sí, le conté que era la noticia, pero yo no entendía o no sabía cómo explicarle lo que yo sentía, a pesar de que él me lo preguntaba. Mi mamá me hablaba y yo sentía que no podía, no tenía las palabras. Pero hablé con mi amiga y le envié un audio porque ella no vive acá en Colombia y le conté la historia. Y, oh sorpresa, al día siguiente, o sea, yo no sentí capacidad de hablar del tema con nadie más que no fuese ella. No sé por qué. Tal vez uno diría, lo hablaría con el papá de mi bebé. Después estoy pidiendo el proceso, pero no. Al día siguiente me dice, tú no me vas a creer esto que me está pasando. Y me envía unos pantallazos y me dice, una hora antes de escuchar tu audio, me entra una necesidad de saber por qué uno puede nacer por cesárea. Si uno desde su plan de alma, porque ya desde estas creencias también me puede comprender y tenemos esta, como, sí, estas mismas creencias y me dice, y empiezo a querer consultar por qué uno puede nacer por cesárea, si uno desde el plan de su alma puede elegir este tipo de cosas. O sea, si estas pequeñeces, entre comillas, pueden ser también elegidas. Cuando empieza a encontrar un montón de información y empieza a decir, no es que yo nací por cesárea, amiga, pero pues todos dicen como que, ay, no, que el bebé que nace por cesárea no tiene un vínculo tan fuerte con su madre, y en realidad es falso. O sea, vínculos fuertes que yo he visto, el de ella y su mamá. O sea, es una cosa increíble. Y me dice, amiga, de hecho, ese es el chiste con mi mamá. O sea, imagínate donde hubiéramos sido parto natural, nos van a decir siamesas. Ok, Entonces, ok. empieza a decirme, esto es falso, Eli, o sea, son limitaciones que tú tienes. Y si Salvador dice que van a ser por cesárea, es porque él está listo para romper muchos patrones de sus ciclos transgeneracionales. Y empieza a buscar en internet, empieza a buscar muchas cosas y me envía. Y son mensajes de, ¿por qué podrías nacer por cesárea? Es el alma que decide esto porque decide no venir al mundo a fuerza, a romper, sino viene con Este calma. estado de lucha, ¿no? Que nosotras hablábamos, no necesita venir en este estado de lucha, sino en serenidad, en tranquilidad, en armonía. Y tal cual decía lo que ella me enviaba. Era muchos mensajes que yo decía, increíble, o sea, esto es increíble. Y yo siempre le he dicho a ella, yo obvio apelo como mamá que mi hijo sea un gran ser humano, como persona, más allá de que sea profesional o no, sino que sea un buen ser humano. Pero yo le decía, no es porque sea mi hijo, pero yo siento que es un alma muy noble, muy, muy noble. Y ella me decía, ¿cómo lo puedes percibir? Y yo le decía, no sé, yo siento que con Salvador en otra vida ya hemos estado. Y siento que es un bebé demasiado noble, un ser humano muy noble y muy bondadoso con las personas, de un alma altruista. Y entonces ella siempre me decía, ay, qué bonito que tú digas eso, me parece muy tierno y si lo dices es porque de verdad algo debe tener. Pero entonces empezamos a encontrar que
que estas personas que nacen así tienden a tener estas virtudes de ser personas nobles, o sea, de todo lo que yo decía, era como si yo ya sintiera que Salvador era así, que yo ya lo conocía. Ok, Y sí, de alguna manera sí, porque ha sido un embarazo sin síntomas. Mira, yo tengo literal 35 semanas y yo rápido bajo. He salido a trotar, voy al gimnasio, hago todo con normalidad. He tenido jornadas de trabajo de 12 horas y todo lo he podido hacer sin ningún problema, sin síntomas. El papá tuvo los síntomas, pero, o sea, mucha gente me dice, oye, pero es que tú no pareces embarazada, solo es porque le crece a uno la panza y le crece. Y sí, hormonalmente también, pero ha sido tan tranquilo el embarazo que yo digo, es que Salvador sí es una persona muy noble, es una persona muy tranquila y no tiene la necesidad de romper, de venir a fuerza, a decir permiso, que acá estoy yo. Y claro. entonces me cambió el chip sin de pronto las frases cliché, pero es por tu salud, pero es que es científico, o sea, son cosas Pero que es ya por tu sé. bien, No, todo eso esto del que repertorio. hablábamos ahorita, y también es ver lo bonito como los ángeles actuaron y la usaron y Dios la usó como esa herramienta para decirte, mira que tiene una razón de ser. ¿Sí? Y también el confiar en la sabiduría de tu alma que sabe, yo ya me he reencontrado con el alma de Salvador, ¿sí? Y viene esta vida para ese reencuentro, porque es que, claro, nos reencontramos, ¿sí? Volvemos a en esta vida venimos a esta experiencia, a esos reencuentros de alma, quizás esa conexión que también sientes con tu mejor amiga y está ahí, y también es ver cómo los ángeles es esto, es tener el corazón abierto para recibir esas señales y que ellos nos van Exacto. guiando paso a paso. Tú lo dijiste muy, muy sabiamente y es tener el corazón abierto, porque hay muchas cosas que pasan. Por ejemplo, conozco muchas personas que dicen, sí, yo creo en Dios, pero eso de los ángeles yo no creo. Y está bien, o sea, está bien mientras no Totalmente. pasen por encima de mi fe, pero para mí esto es una cuestión de fe muy grande y que si se lo cuento a otra persona tal vez me va a decir, es normal, lo busco en internet y ya. Pero es el hecho de que desde la fe yo digo, son los ángeles a través de alguien hablándome. Y así nos han pasado muchas más cosas que tú dices, Dios mío, ¿cómo nos has ayudado? Por ejemplo, nuestro ginecólogo es particular, pero también trabaja con el lugar donde va a ser el lugar probable de parto. Y esta persona ha sido un ángel desde que nos dijeron que iba a ser cesárea. Fue como, yo les voy a agendar conmigo. Y si el papá quiere estar, le vamos a permitir estar en la medida de lo posible. Y tú dices, son ángeles, porque es que en realidad, si nos vamos al estricto orden, pues este tipo de cosas no pasan. ¿Sí? Pero y el papá también cree mucho en eso. Tal vez yo soy un poquito más como preguntona, como curiosa, pero es la importancia de que él también sepa esto. Cuando yo le conté de lo que les acabo de contar y te acabo de contar, él le muestro las razones de por qué podría ser por cesárea y hay un tema de que rompe los ciclos de los bebés no nacidos y pues cada uno tiene como un tema con ese tema particular y uno dice, Dios mío, o sea, Dios mío, Salvador sí era un plan en nuestras almas y claramente Total. tenía que ser él y yo, no tenía que ser nadie más. Y lo que yo veo entre ellos dos es una conexión increíble. Imagínate también que hace un par de días en una ecografía no se dejaba ver, en una 4D porque estaba perezoso y estaba así pegado al vientre. Pero el papá le pone la mano y se mueve es con el papá y juega solo es con el papá y le responde solo es al papá, a nadie más. Y yo le digo al doctor, pídale a él que consienta la panza y va a ver que él se le mueve. Y él empieza así a hacerle como hacia la panza y en la ecografía se ve que Salvador le responde así como a donde le pone la mano. Y yo decía, "Mierda". Él le dice, chócala, subimos tope tope y Salvador le responde. Pero si yo le digo, pues no. O si mi mamá o mi papá, pues sí, no quiere decir que no responda a estímulos, pero es la conexión entre ellos dos. Claro, Entonces, notas esa claro, conexión de almas que trasciende, imagínate, no exacto. ha nacido aún físicamente, pero tiene esta conexión ahí con su padre, porque ya lo reconoce también como su padre, ¿sí? Y es ver este milagro de la vida también y cómo esas almas sienten esa conexión. Ahí aplica algo que yo digo mucho en sesión y es
Es que los encuentros de alma, o sea, ya lo pactaste antes de nacer y ya pactaste esos encuentros de alma y como dicen por ahí, ni aunque te pongas ni aunque te quites, ¿sí? Lo que es, Y es sí. total. Y aquí es ver cómo él y toda esta historia de vida que viene también desde resignificar para ti a tu madre biológica, todo este proceso desde enterarte de la adopción y que hoy en día estás a punto, bueno, ya eres mamá, ¿sí? Ya, porque ya llevas la vida en ti. Te da esta oportunidad de convertirte en mamá, ¿sí? Y de hacerlo también distinto. Y yo se lo cuento a esa mamá. Yo en algún momento contigo habíamos dicho que era posible que ella no estuviera en este plano, pero Ujú. yo se lo cuento. Y yo muchas veces oro por ella y digo, en donde quiera que estés, en este plano, en el plano espiritual, en el plano mayor, donde quiera que estés, oro por ti, te agradezco. Y le cuento, mamá, estoy en embarazo, mamá, yo sé que esto te alegraría, voy a hacer lo que mejor pueda, pero le hablo con amor. O sea, a mí algo me ha enseñado mi mejor amiga, que ella pues no tiene su papá desde que tenía un mes de nacida, y es que las personas no mueren cuando se van de este plano terrenal, sino cuando las olvidas. Y yo destaco mucho eso de ella y su mamá, porque nosotros nos sentamos a cenar y ellas hablan del papá sin que yo lo hubiese conocido. Tenía yo 2 meses de nacida cuando eso pasó, y es como si yo lo conociera, porque toda su vida me ha hablado de su papá y nos cuentan historias y nos reímos de los chistes, de las bromas. Y yo digo, para mí eso es mi mamá. O sea, tal vez no tengo que compartírselo a los demás, pero si ya no está en este plano, mientras exista para mí es importante. Entonces siempre le digo, mamá, tal cosa, o se acaba el año y mamá, este es fin de año, nos permitimos vivir otro año más, siempre te llevo conmigo, te perdono, te amo, así le hablo. Igual al papá, tal vez no con ese mismo, con esa misma frecuencia, pero también. Pero yo siento mucha más conexión con esa mamá, no sé, tal vez porque de alguna manera tenía que venir a sanar eso que pronto no rompí, pero que le permite a ella estar más tranquila. Entonces yo digo, yo no me puedo permitir guardarle rencor, y si ella no está en este mundo, que su alma no descanse. Tengo que esforzarme un poquito más, así me duela, o así hoy esté sensible o demás. Y así mismo le hablo a Salvador, y es una cosa increíble. Es poder resignificar definitivamente todo, pero trabajando desde el amor. Mira Y ese eso es algo que... trabajo que haces con tu hijo, amor, desde el vientre, créeme, llega, o sea, está muchas veces la creencia, ay, es que los niños no se acuerdan, no, es que todo queda en el inconsciente, desde que estás en el vientre, o sea, psicológicamente, desde que estás en el vientre, tu cerebro adquiere información del entorno, del estado emocional de la madre, y que tú ya lo estás acompañando en este proceso de conciencia y también te acompañas a ti en este proceso de conciencia, de darles ese lugar que les corresponde a tus padres biológicos, algo sumamente importante, porque te permite a ti encontrar también tu lugar. Sí, y que de alguna manera yo quiero que cuando Salvador esté grande tenga la capacidad de honrar a padre y madre, ¿sabes? Porque yo creo que esas son las bases para entregar una persona a la sociedad. Porque he tenido de pronto alguna concepción de que si eres buen hijo, eres buen ser humano, que uno no puede ser mala persona con quienes les han dado la vida. Así, y muchas personas de pronto que nos escuchen dirán, pero es que a mí no me la dio mi tía y fue la que me crió, yo doy la vida por mi tía o por mi mamá de crianza. Está bien, y por esas personas también hay que dar la vida, pero hay que ver con respeto a quien te procreó. Y es ver con respeto, porque no puedes desconocer la naturaleza. Y tenían esa Pero, misión, darte la vida. Quizás si no estuvieron exacto. presentes, quizás si se fueron, si abandonaron, tenían esa misión y cumplieron Y con esa cuando aprendes a misión. soltar, la vida es más ligera. Entonces, tengo un amigo que me dice, es que mi mamá solo me parió y ya. Pues sí, te parió, pero agradecerle porque te parió, y de ahí para allá agradecerle todo lo que quieras a quien te está criando. Le Porque dio el definitivamente, regalo de la vida. y sin esa persona que te parió, no hubieras podido conocer a tu tía que te crió y no pudieras tener la vida que te tocó. Definitivamente es eso, pero ¿cómo cambiamos la vida y el pensamiento? Y también he aprendido es como las mentes pobres hay que enriquecerlas, porque no me gusta mucho cuando escucho a esas personas que no puedo, es que yo no tengo, es que yo nací para sufrir. No, no, nadie nació para sufrir.
Todos tenemos pruebas, unas más difíciles que las otras y no las podemos mitigar porque son emociones finalmente, pero ¿cómo las resignificas o qué has hecho tú para cambiar? ¿Qué has aprendido de ahí? ¿Qué podrías enseñarle a alguien después de eso que te pasa? Eli, tú de todo este aprendizaje que has vivido, que no te has quedado en el sufrimiento, que una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Buda tiene una frase muy bonita que decía, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. En todo esto que has atravesado, ¿qué aprendizaje quisieras dejarles a todos los que nos ven y nos escuchan? Me gusta mucho esa pregunta. Casualmente estaba pensando hace un momento qué conclusiones tenía esto. Alcancé a extraer dos rápidamente. Una siempre principal, honrar a padre y madre. Dos, sin caos no hay evolución. El caos es completamente necesario. Y tres, creer para ver. Cuatro, lo que nunca podemos perder es la fe con Dios. Realmente Dios no te va a dar nada si no estás en capacidad de asumirlo. Entonces, trabajar siempre la fe hacia Dios. En este momento de mi vida, con esto último de la cesárea y demás, estoy trabajando un poco y le decía a mi amiga el hecho de entender que es la voluntad de Dios y no la mía y que Dios me haga un poco más tranquila, pasiva, a entender su voluntad, así no me parezca, así no la comparta, no debo cuestionarla. Estoy en esa tarea de estar aprendiendo eso, pero podría decir que esta también es una conclusión de que si tenemos fe, tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios, así no sea nuestra voluntad, porque su plan es 10 veces más grande que el nuestro. Pero no lo vemos ahora, sino más adelante. Creería que esas son mis conclusiones principales de todo esto. Eli, mil gracias por este espacio, por esa capacidad de resiliencia, de abrazar esa vulnerabilidad y compartir tu historia. Gracias también, te lo doy aquí públicamente, por llevar mi idea a otro nivel y realmente disfruté mucho este espacio. Agradecida contigo, mi niña, con Salvador también, con tu historia de vida, con esa alma maravillosa y fuerte que eres por todo lo que has atravesado y sé que vas a ayudar a inspirar a cada persona que va a escuchar esto y que desde la distancia te abrazo, te lleno de luz, de amor y doy muchas gracias a la vida por este encuentro. A ti también muchas gracias y no está de más decir que te auguro muchos éxitos. Me parece que es un proyecto muy bonito y yo creo que en tu trabajo recreas historias de historias. Y, y para los gustos, los colores, entonces seguramente van a ser muchas historias que a muchos nos van a servir, que a muchos nos van a llevar a tocar fondo, pero que así es que uno aprende, ¿no? Entonces te auguro muchos éxitos. A ti también tengo mucho que agradecerte porque en el ardor de tu trabajo me has ayudado también a avanzar y también has sido un instrumento de Dios para ayudarme a guiar muchas cosas. Entonces también te envío un fuerte abrazo de parte de Salvador, que todavía no habla, pero los dos estamos muy agradecidos y muy contentos con este espacio. Recibo toda esa energía con todo el amor del mundo. Gracias, mi Un niña.